Un cordial saludo, profesor. El día de hoy le vamos a hablar sobre un pequeño análisis del entorno macroeconómico en México. Los alumnos son Juan Enrique Bello Gómez, Francisco Gutiérrez Laurente y quien le habla, Leonardo Sebastián Vargas Flores. Bueno, pasamos al cuadro de Producto Interno Bruto de México. Teniendo presente la coyuntura global de la información brindada en el siguiente cuadro, es la información más actualizada, la data más real, ya que la información completa del año 2020-2021 son datos estimados preliminares, por lo que se emplea para el presente informe la tabla de evolución del Producto Interno Bruto de México en los años 2015 y 2019, 5 años. Muy bien, en este cuadro podemos deducir que la variación del Producto Interno Bruto en porcentaje de los últimos 5 años, 2015 y 2019, viene en una tendencia decreciente, negativa para el país, donde para la transición del año 2018 y 2019 se experimentó una fuerte diferencia, pasando de 2.2% en 2018 a menos 0.1% en 2019. Según el portal de comercio internacional Santander Trade, nos dice que en 2019, debido a un clima de incertidumbre tras el primer año del poder del presidente López Obrador, y también debido a una reducción de la demanda interna y la inversión en el país. Muy bien, pasamos a hablar sobre el crecimiento económico y la principal actividad económica del país México. Gran parte del crecimiento económico de México se debe a su nivel de exportación, que tiene con su principal socio comercial Estados Unidos, demostrando que es un país económicamente dependiente. Según Santander Trade, México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda economía más grande de América Latina. El país es altamente dependiente de Estados Unidos. México divide sus actividades económicas en actividades primarias, secundarias y terciarias. Las actividades primarias se centran en la agricultura, ganadería, pesca, extracción de minerales y otros recursos no renovables. Las actividades secundarias se componen por la industria automotriz y la electrónica. Finalmente, las actividades terciarias se componen en los servicios de turismo, educación, telecomunicaciones, transporte, salud y administración pública. Aquí es donde tenemos el cuadro del promedio de variación porcentual anual de las actividades económicas en México, 2019-2020, noviembre, donde podemos observar que en esta información la variación de 2019 a 2020 se concluye que las actividades primarias mantuvieron su crecimiento, pese a la coyuntura de la pandemia y las medidas tomadas por el gobierno mexicano. Cabe resaltar que la información del 2020 es la data con cifras preliminares realizadas bajo estimaciones. Muy bien, ahora tenemos que para noviembre del 2020 se tiene una variación del menos 10.79% para las actividades secundarias. Las actividades secundarias están compuestas por la industria automotriz y electrónica, por lo que esta industria experimentó una negativa. Y por final tenemos a la industria terciaria, a las actividades terciarias, que se mantuvieron también muy afectadas por la llegada del COVID-19. Este sector de servicios a noviembre de 2020 tuvo un menos 7.5%. Entonces, en promedio de variación, tenemos que las actividades terciarias experimentaron menos 7.95%, como ya lo mencioné. Muy bien, ahora pasamos al PIB real en series trimestrales, 2019-2020. El porcentaje de variación del PIB real en series trimestrales de 2019-2020, teniendo también como enfoque que la data del año 2020 son cifras preliminares realizadas bajo estimaciones al tercer trimestre del 2020. Estas series trimestrales nos muestran la decreciente situación que presenta el PIB en México, donde las cifras preliminares se encuentran en menos 8.6% para el tercer trimestre. Esta situación, si continúa de esta manera negativa, puede generar desempleo, una incertidumbre para el país, ya que la producción y actividad económica no aumentan, por lo contrario están disminuyendo. Por lo que México puede sufrir, como ya lo mencioné, una posible estanflación o en lo peor de los casos una recesión para el país. Según las estimaciones del FMI, actualizadas al año 2020, debido al brote del coronavirus, es que se debe esto, ¿no? Y determinó que el crecimiento del PIB para el año 2021 reapuntará al 3%. Muy bien, profesor, le voy a dar pase a mi compañero. Buenas noches, profesor. Soy el alumno Juan Enrique Bello Gómez. Hoy me toca exponer el tema de Índice Nacional de Precios al Consumidor, visto desde el país de México, el cual es elaborado por el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual es un indicador económico de publicación periódica
con la finalidad de medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta de bienes o servicios respecto al consumo de los hogares mexicanos en este caso. En la PPT podrá observar el cuadro de INPC desde enero 2010 a enero 2021. ¿Cómo se interpreta el índice INPC? Por ejemplo, en el marco del INPC se toma como base las referencias de la segunda quincena de julio 2018. Al valor de nivel de precios de este momento se le asigna un valor de 100. Es una referencia a este valor que posteriormente se asignará a otros valores, dependiendo del comportamiento de los precios. Un INPC de 105, por ejemplo, significa que ha habido un aumento del 5% en los precios promedio de los bienes y servicios considerados en la elaboración del INPC. ¿Para qué sirve el INPC? El Índice Nacional de Precios al Consumidor se utiliza para medir la inflación, pero también puede tener un papel importante en el cálculo de varias cosas. Influye como factor de actualización de los créditos fiscales. Ayuda a la determinación del valor de la unidad de inversión. Es un indicador para actualizar la unidad de medida y actualización. En el siguiente punto a tratar es la inflación acumulada. Es un porcentaje de la variación del índice nacional de precios al consumidor al final de cada mes en relación con diciembre del año anterior. Por ejemplo, tomando en base la tabla del IPNC, vamos a hallar la inflación acumulada de enero 2020 a diciembre 2020, como se muestra en la PPT. Y ahí se verá el cálculo de la inflación acumulada, que al final da 6.25. Los parámetros que se consideran para dividir el empleo y desempleo están en el trabajo, así que hablaremos directamente de las categorías de la población de la fuerza laboral. Para el cálculo estadístico del desempleo en México, cada trimestre se considera una muestra de aproximadamente 120,000 viviendas a partir de la Encuesta Nacional de la Ocupación y Empleo, ENOE, y se da una rotación periódica a la muestra. El tamaño y el diseño son los óptimos para que los resultados sean consistentes y confiables. En México actualmente hay una población de 126,700,000. Esa población se divide entre una población de 15 años a más y una población menor a 15 años, como se muestra en la PPT. La población económicamente activa, que viene a ser la PEA, representa el 59.9% de la población del 15% de 15 años a más. Y la población no económicamente activa representa el 40.1% de la ya mencionada. La PEA se divide entre ocupados y desocupados. Bueno, los desocupados son normalmente por el cese de trabajo, un trabajo temporalmente terminado, insatisfacción en el trabajo u otros motivos. En la población no económicamente activa está disponible y no disponible. La parte no disponible son normalmente estudiantes, personas que hacen quehaceres domésticos, pensionados, jubilados o otros inactivos. Asimismo, en la parte de la PEA, que son ocupados, hay subocupados e informales. Y el último tema que hablaremos serán los indicadores de empleo. Son indicadores calculados por métodos econométricos a partir de la ENOE. Estos indicadores tienen tasas de participación, tasa de desocupación, tasa de subocupación y tasa de informalidad laboral, tasa de ocupación en el sector informal. Esos tienen un peso de manera calculada, ya definidas en el trabajo, para no explayar mucho el tiempo. Solamente en la PPT se muestra el cuadro y está por una fuente de INEGI. Y bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias.
Espero haber cumplido con satisfacción la, la presentación. Muchas gracias. Política fiscal. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trabaja activamente en la definición e implementación de políticas fiscales enfocadas en alcanzar el equilibrio entre programas de gastos e ingresos gubernamentales. Como resultado de esta política fiscal, ha logrado ampliar la base de contribuyentes. México ha venido aumentando consistentemente su recaudación fiscal y reduciendo su dependencia de ingresos petroleros durante los últimos años. En este sentido, se estima un superávit primario del PBI para el 2021. En el 2020 sus tributos fueron de 14.4%, que es porcentaje del PBI. México tiene una administración sólida y prudente de su deuda pública, basada en la diversificación de riesgos y la sostenibilidad. En porcentaje del PBI, esta se encuentra en niveles inferiores a los observados en otros países, ¿no? Por ejemplo, Japón, Brasil, Alemania y Estados Unidos. Política monetaria. México cuenta con un banco central desde el año 94. Es autónomo en la definición e implementación de la política monetaria del país. De acuerdo al INEGI, en el año 2021 la inflación se ubicó en el 3.54%, de acuerdo al Banco de México. En el 3.54% en enero del 2021, cuenta con reservas internacionales en la cual 195.000 millones de dólares es lo que cuenta en sus reservas internacionales, y línea de crédito de FMI 61.000 millones de dólares. Demanda agregada. Según el Banco Mundial de México, es el número 1 en las exportaciones de América Latina en el año 2018. En el 2019 presentó el 43.6% del total de las exportaciones y se ubicó en el número 11 como exportador y el 12 como importador en el mundo en el año 2019, según la Organización Mundial del Comercio. El mercado cambiario. México cuenta con un sistema financiero eficaz que favorece la capacidad de consumo y la inversión, con niveles de capitalización por encima de estándares internacionales. El sistema bancario mexicano cuenta con 50 bancos en operación y su sistema cambiario tiene una determinación conocida como FIX. La balanza de pagos en el tercer trimestre del año 2020, la cuenta corriente registró un superávit de 17.498 millones de dólares. A su vez cuenta con un capital que resultó deficitaria en 7 millones de dólares.